Bien, la semana pasada hablábamos de la posibilidad, había trascendido el día viernes, de la posibilidad del aumento del gas también, no solamente el aumento en la tarifa eléctrica que venimos tratando en las últimas semanas, la repercusión en EPEC, por ejemplo, ¿no? En Córdoba, sino también en lo que tiene que ver con el gas y en la posibilidad del aumento hasta entre 500 y 700%, según las consultoras y según las variables que son analizadas por las mismas. Bueno, finalmente el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo, había dicho el viernes que se daría a conocer este esquema tarifario denominado canasta básica energética, que es el que elimina los subsidios segmentados. Pero, por orden del ministro de Economía, en principio, y seguramente por el presidente Milei, se dio marcha atrás con esto, especulando con el número de la inflación que quieren lograr para marzo. La idea es hablar de lo que significa el aumento del gas que se viene y lo vamos a charlar con Juan José Carvajales, que es titular de la consultora Passepartout. Él hace asesoría en hidrocarburos, energía, minería, ambiente y políticas públicas y seguramente nos va a ayudar a entender de qué se trata, lo que implica esta medida que está a punto de tomar, ya tomó, pero está postergando el gobierno nacional. Juan José, Paula te saluda, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Paula, ¿cómo te va? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias por el contacto. A ver, ¿podemos desdoblar y explicar qué es lo que significa esta medida de la quita de subsidios en materia energética y ahora el ir por el gas, puntualmente, ¿no? Efectivamente, tenemos que pensarlo en dos niveles. Por un lado, tenemos efectivamente las tarifas, dónde están paradas las tarifas, dónde van a quedar, y por otro lado, los subsidios, ¿sí? Esto es como ir al supermercado, uno va a comprar un producto que sale X, ese es el precio, ¿no? Acá le llamamos tarifa porque ese precio lo fija el Estado, y después llegamos a la caja y hay un descuento. Ese descuento sería el subsidio que recibe el usuario, algún determinado tipo de usuario. Entonces, el gobierno está actuando en los dos niveles. Está fijando nuevas tarifas por un lado y por otro lado está redeterminando todo el esquema integral de subsidios. O sea, esas dos acciones están yendo de la mano, pero ninguna de las dos está finalizada, como bien adelantaba. Es decir, estamos en el proceso de y tal vez algo retrasados con respecto a los anuncios iniciales. Entonces, vamos por parte. ¿Dónde está el aumento de tarifas? Ahí hay algo que ya sabemos, que es cuánto sale el gas. El gas que se produce en Argentina en todas las cuencas, básicamente Vaca Muerta, pero también el Golfo San Jorge y en la cuenca austral, ese gas es vendido por los productores a los distribuidores de gas y a Camesa también para el sector eléctrico. Esos contratos están firmados, vienen de hace unos años y van a regir hasta diciembre de 2028. El promedio de esos contratos es de $4, $4.30 por millón de BTU por la unidad térmica. Esos contratos ya están. O sea, sabemos cuánto vale el gas en ¿Cuándo Argentina. fueron firmados esos contratos, Juan? Fueron firmados a lo largo de varias rondas de lo que se llamó el Plan Gas-AR, que comenzó a regir en 2021. Llegaba a diciembre de 2024 y después fue prorrogado por 4 años más. Entonces ahí tenemos una certeza, es de las pocas que tenemos. Ahora, ¿quién paga ese gas? Lo paga, por un lado, las distribuidoras, que la factura que reciben se dan vuelta y se la pasan al usuario. Pero parte del costo de ese gas no le llega a la distribuidora, sino que en el medio lo recepta el Estado Nacional y lo paga directamente con lo que llamamos subsidios, ¿no? Transferencias fiscales del Estado a los productores, que lo hace no para subsidiar la producción, sino para que no le llegue esa factura al usuario final. Bien, entonces, ¿qué está diciendo el gobierno? Esos contratos tienen un monto, pero bajo, digamos, para ponerlo en números. De ese 4,30, los usuarios de alto nivel de ingresos están pagando $1. Los usuarios de ingresos más bajos están pagando 0,10 y los usuarios intermedios están pagando 0,60. Es decir, están muy alejados del costo del gas. Entonces ahí tenemos el primer punto. El gobierno dijo, ese precio ya lo sabemos, pero en el medio está el subsidio estatal. Entonces yo voy a retirar el subsidio.
¿Cuándo dijo esto el secretario de Energía que citabas? El 8 de enero, en una audiencia pública. Dijo, vamos a quitar esos subsidios en 3 meses. 33% en febrero, 33% en marzo, 33% en abril. Eso lo anunció en esa audiencia pública, pero después no se cumplió. Como bien decías, el ministro de Economía le puso una suspensión a esa quita de subsidios, que es bastante agresiva hacerlo en 3 meses. Pasar de pagar, digamos, $0.50 a pagar $4, ¿no? Eso trasladado después... Bueno, lo estamos viendo con la tarifa energética, con las boletas de la luz, es impresionante. Con la energía eléctrica, o lo que le está pasando a los comercios, a quienes sí les retiraron ese subsidio, los comercios, las pymes, los clubes de barrio, etc. Ahora, vamos a la otra punta, que es la distribución. ¿Sí? Ustedes tienen Ecogas y hay 9 distribuidoras en todo el país. En aquella audiencia pública del 8 de enero, se pusieron sobre la mesa todas las posturas, ¿no? La de gobierno, Secretaría de Energía, la de las empresas de transporte y de distribución sobre todo, y después los usuarios, las asociaciones, los defensores del usuario del pueblo, etc. Y todo eso comandado por el Enargas, el ente regulador que tiene alcance federal para todo el país. En esa audiencia pública se dijo que el 10 de enero iba a estar la propuesta y que se iba a implementar un mes después. Bueno, perdón, el 10 de marzo. Lo cierto es que llegó el 10 de marzo y la propuesta del Enargas no apareció. Con lo cual, haciendo resumen, sabemos cuánto cuesta el gas, pero no sabemos cuánto vamos a pagar por ese gas. Y tampoco sabemos dónde va a quedar el ingreso de las distribuidoras, que es uno de los componentes que nos llegan a la factura. Recordemos, hay 4 componentes. El precio del gas mayorista, la tarifa del transporte, la tarifa del distribuidor y los impuestos. ¿Sí? Los más importantes el primero y el tercero, o sea, el precio del gas y el distribuidor. Bueno, en esos 2 ítems todavía no tenemos certeza de dónde va a quedar el nivel tarifario. Pero a todo esto hay que ver el otro plano que hablábamos al principio, que es el de subsidios. El gobierno está queriendo modificar todo el esquema de ayudas públicas para focalizarlo, centralizarlo en lo que dio en llamar canasta básica energética, que va a ser el único instrumento, ¿sí?, para vehiculizar los subsidios energéticos, tanto de luz como de gas. ¿Cómo se compone esa canasta básica? ¿Cómo se compone? Bueno, es complejo, ¿no? Vamos a tratar de explicarlo. Todo en materia energética es complejo, Juan. Todo es complejo. Pero a ver, vos nos vas a ayudar. Tomar un sorbo. Bien. Tenemos primero que veníamos arrastrando un proceso de segmentación tarifaria en materia de subsidios del gobierno anterior, que dividía a la población en 3 niveles: N1, altos ingresos; N3, ingresos medios; y N2, ingresos bajos, ¿sí? Aunque quedan al revés, pero era así. Y lógico. Esos 3 niveles ahora van a desaparecer. Ya no voy a pagar una tarifa según mis ingresos. Ahora se van a tener en cuenta los ingresos, pero de la siguiente manera. Primero va a haber una exclusión de la canasta básica, o sea, quienes no van a tener ningún tipo de subsidios. Bueno, primero hay que ver por patrimonio. Si tenés autos o embarcaciones de lujo, si tenés autos menores a 5 años o 10 años de antigüedad, 1 o 2 autos, si compraste dólares, si viajaste al exterior, si tenés una prepaga, bueno, igual que lo que están haciendo con la energía eléctrica, igual. Es como el RACE. Es el mismo criterio para los dos. Sí, el RACE se va a tomar como una de las fuentes de información, hay varias fuentes, para decir, bueno, esta familia, siempre es por familia, por grupo conviviente en un hogar, ¿no? Esta familia, si tiene estos bienes, llamémosle, bueno, no va a recibir subsidio. Bueno, esos quedan afuera. Volvamos a los que sí podrían tener subsidio. Ahí lo que tenemos que ver es el nivel de ingresos en el hogar, es decir, cuánto ganan todos los integrantes mayores de edad de una familia. Entonces suman esos montos y te da un número. Bueno, en mi casa ganamos entre todos, no sé, $1.000.000. Bien, ya tengo ese número de ingresos del hogar. Ahora lo que tengo que ver es qué van a subsidiar esa canasta básica. Y ahí, en materia de gas, tengo que ver la situación, el ámbito geográfico. Es decir,
provincia, ¿dónde estoy ubicado? Zonas frías, por ejemplo. Ahora vamos a zona fría. Acá es zona bioclimática. La provincia de Córdoba, para ir al caso, tiene dos zonas bioclimáticas. Sí. Digamos, de mitad de la provincia hacia el sur, pongámosle Calamuchita y Villa María para el sur, es una zona intermedia, ¿sí? Cálida templada. Y de ahí al norte es una zona cálida. Bueno, esas dos zonas bioclimáticas me va a indicar el monto del subsidio que se va a recibir, ¿sí? En este caso sería por cantidad de metros cúbicos que se gasta en un hogar. Pongamos el máximo consumo para que si alguien tiene una factura en su casa se pueda fijar. Bueno, en invierno, en julio, ¿no? Cuando más gastamos, un hogar de entre 3 y 4 integrantes, porque también varía la cantidad por cantidad de integrantes. Bueno, una casa media, un departamento medio, 4 habitantes, en invierno va a estar subsidiado en esta cantidad de gas. Los del sur hasta 140 metros cúbicos día y los del norte hasta 210 metros cúbicos día. No es gran cosa, ¿sí? Es un consumo medio, digamos. Pero en la boleta, Juan, así como para hacerlo más llano, por ejemplo, sí. si estoy pagando 4.000 pesos, ¿voy a pagar 40? Porque eso se está hablando, de un incremento entre el 600, entre el 500 y el 700%, según Marina del Poyeto con EcoGo, otra de las consultoras que cuenta varios componentes y que terminaría en vez de 500, como piden las empresas que se suba el precio, un 743% el precio del gas. Entonces, con lo cual, al usuario, al consumidor, nos queda la boleta en cuánto más. Bueno. Eso que vos decís de lo que pidieron las empresas es en la audiencia pública, pero para los ítems regulados, que es transporte y distribución. Entonces, a veces nos confundimos. Pero para responder tu pregunta, la forma más sencilla es todo provisorio, ¿no? Pero la forma más sencilla es agarrar la boleta y multiplicarla por 5 o por 6. Y eso cuando se den todos los aumentos, es decir, cuando se dé la quita de subsidio al gas mayorista y cuando se den los incrementos para transporte y distribución. Si yo sumo todo eso, puedo llegar a pagar esto, ¿no? 5 o 6 veces más, lo que vos decías, 600, 700%. Son estimaciones, pero para que uno lo vea de cara al invierno, sobre todo, que es cuando más vamos a consumir. Van a llegar todos estos aumentos en la época del año que más se consume. Pero te quiero terminar una idea, porque yo te dije, tantos metros cúbicos van a estar dentro de la canasta básica energética. Pero no quiere decir que me los van a subsidiar. No tengo derecho a que me lo subsidien de por sí. Tengo que juntar las dos variables que dijimos, los ingresos del hogar y ese monto de la canasta básica. Entonces, si para un hogar esa canasta básica representa más del 10% de los ingresos, ¿sí? Lo que esté por encima del 10%, eso es lo que me van a subsidiar. No el 10%, porque se entiende que eso lo tienes que pagar. Pero de ahí para arriba, no, porque serías como pobre energético. Claro. Ese 10% no está todavía fijado, es lo que iban a fijar la semana pasada. Y también puede haber ahí un degradé, ¿no? Es decir, por decil de la población, es decir, los que están más bajo de la pirámide social, puede ser que que el Estado le subsidie si sus ingresos, si el costo energético representa no el 10%, sino el 2%, es decir, más bajo. Y así que vaya creciendo hasta el 10%, ¿sí? Es decir, para ponerlo simple, si tus ingresos del hogar superan el 10% de lo que gastás en energía, o lo que gastás en energía es menor al 10% de tus ingresos totales, la conclusión es que no va a haber subsidio para ese tipo de hogar. Con lo cual, digamos, ¿por qué es complicado todo esto? Porque el subsidio va a terminar siendo por familia, no hay una regla general, porque cada familia gana diferente, tiene ingresos diferentes. ¿Y ese sistema de cálculo es creíble, es acertado, es viable? Digo, porque es como, ¿no? Muy, muy puntilloso, muy uno por uno en 46 millones de personas. Sí, claro. ¿No? La calificación es que es complejo, pero sobre todo porque en una economía como la Argentina, donde muchísimos ingresos son en negro
¿sí? ¿Cómo calcular cuánto efectivamente gana una familia? El gobierno anterior lo había resuelto fácil, por declaración jurada. Ahora este gobierno quiere ser mucho más Estricto, restrictivo en ese claro. sentido. Entonces tiene que cruzar muchas bases de datos y después, no sé, hacer auditorías, etcétera, para ver si efectivamente el hogar gana eso o gana más, gana menos. Yo creo que hasta las billeteras virtuales iban a entrar en el entrecruzamiento de datos, como para ver si una familia necesitaba o no el subsidio. Ahora, lo último, y ya te libero, Sí. Juan José. Estas audiencias públicas no son vinculantes. Entonces, ¿qué se puede esperar? Digo, ¿se esperaba que se tome alguna decisión, alguna iniciativa de esta audiencia? Finalmente no pasó. Esto se patea porque se está buscando un número de la inflación para que tenga que ver con lo que planea el gobierno, que baje, que sea de un dígito, entonces frenamos el aumento, por ejemplo, del gas, del transporte. Pero ¿qué va a pasar y cuándo va a aumentar finalmente el gas? ¿Vos qué decís? Ahí hay simple, ¿no? Hay aumentos que va a definir la Secretaría de Energía y aumentos que va a definir el Enargas. El Enargas hizo la audiencia pública, todavía no resolvió el cuadro tarifario y si bien las empresas piden, bueno, no quiere decir que después le den lo que piden. Ese 700% tal vez no sea de ese nivel, porque en el medio hay un proceso más grande todavía que es de revisión tarifaria integral y el gobierno se dio hasta fin de año para terminarlo y ahí se ven las inversiones, las deudas, la ampliación del servicio, la calidad. La conclusión de todo esto es que no sabemos cuándo van a estar las tarifas, no sabemos cuál va a ser el nivel de subsidio. Lo que sí sabemos es que el sesgo de la administración actual es que todo el mundo pague el costo pleno, tarifa plena, y que solamente algunos hogares en situaciones de vulnerabilidad reciban una ayuda estatal que va a ser menor que la anterior. Y la última incógnita, no sabemos qué va a pasar con el régimen de zona fría, que en Córdoba mismo subsidia entre el 30 y el 50% del gas mayorista. Ese es un fondo fiduciario, el gobierno lo quiere rever, está por ley. Bueno, el proyecto de ley de base fracasó, ahora parece que se quiere volver. Bueno, está todas las cartas sobre la mesa, pero faltan definiciones. Gracias por el contacto, Juan. Al contrario, queda a disposición. Un saludo a toda la audiencia. Juan José Carabajales, el titular de esta consultora Passepartout en materia energética, realmente muy experto, un currículum tremendo el de Juan José, así que un placer tenerlo en Puntal AM hoy para hablar del aumento en la tarifa de gas, lo que conlleva, sus componentes y cuándo efectivamente puede llegar a llevarse adelante. Nos vamos a la pausa de la mano de Superviel, que está cerca tuyo con tu pyme, para brindarte la posibilidad de tomar un préstamo por 10 millones de pesos para que puedas expandirte, por ejemplo, y consultar detalles en superviel.com.ar.